Amigos y amigas del periódico Expectativa, vamos a desarrollar la siguiente entrevista para en nuestro canal en YouTube y también en el fanpage de Expectativa, el periódico digital de la provincia de Imbabura. Como ustedes pueden notar, está con nosotros el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República en el 2003 al 2005. Coronel, bienvenido a Imbabura. Realmente permanentemente lo vemos por acá, por la provincia, en estos recorridos. No sé si esta vez, tal vez volviendo a las líderes políticas como candidato presidencial. Por favor, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos cibernautas de Imbabura y del Ecuador y también del mundo que nos están mirando. Realmente la situación del Ecuador es tan dramática que no puede haber un ecuatoriano patriota que pueda dormir tranquilo viendo cómo se destruye el país. No podemos quedarnos mirando por detrás de la ventana viendo cómo saquean a nuestro querido Ecuador. Y queremos, al igual que ustedes y junto a ustedes, ser protagonistas de nuestro destino, ser protagonistas de un Ecuador en donde haya generación de empleo, en un país en donde a los corruptos se les sancione y a la gente honesta no se la persiga. Y también pues estamos en esta lucha porque queremos volver a esto. Retomemos lo bueno, es parte de nuestro eslogan. Esto publicó el doctor Alfredo Vergara, doctor en economía, que fue superintendente de bancos de Rafael Correa. Él publicó: no soy amigo de Lucio Gutiérrez, pero en el gobierno de Lucio Gutiérrez, 2003-2004, se generaron más de 500,000 empleos plenos, es decir, a un promedio de más de 250,000 empleos plenos, la generación de empleo más alta pero largo de toda la historia del Ecuador, porque después del golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez se desplomó el empleo en el Ecuador a tal punto que en este momento pues uno de los gritos desesperados del pueblo ecuatoriano es: queremos empleo. El Producto Interno Bruto, dice el doctor que fue superintendente de bancos, fue del 10.9% y la pobreza se redujo al 8.4%, a un promedio del 4.2% anual. Igualmente, los números, las cifras más altas de toda la historia del Ecuador. Y esto se corrobora con un editorial publicado en el periódico El Comercio el 26 de febrero del año 2012, que dice: en realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos aranceles. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador. 4 puntos por año se reducía la pobreza en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y es por eso que en el periódico El Universo, el 4 de marzo del año 2005, se publicó esta información: popularidad de Gutiérrez la más alta de los últimos 20 años. Y según Jaime Durán de Informe Confidencial y según Hugo Barber de Perfiles de Opinión, la popularidad de Gutiérrez era superior a la del presidente León Febres Cordero, era superior a la del presidente Rodrigo Borja y a todos los presidentes antes de Lucio Gutiérrez. Con esto pues se dice la verdad frente a tanta mentira que se publicó en contra de Lucio Gutiérrez. ¿Y por qué el golpe contra Lucio Gutiérrez? Por esto, ecuatorianos, porque Lucio Gutiérrez, como se publica en el periódico El Universo el 31 de marzo del año 2004, un mes antes del golpe de Estado, se recuperaron 251 millones de dólares de la cartera E, considerada incobrable, y ese dinero se devolvió a los perjudicados, al pueblo ecuatoriano. Y hasta el 20 de abril del año 2005, cuando hubo el golpe de Estado en contra de mi gobierno, estuvieron 5 banqueros presos y los 251 millones se incrementaron a 1,000 millones de dólares. Después del golpe en contra de mi gobierno, los 5 banqueros salieron libres y no se ha vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata que se robaron los banqueros corruptos y cuya cifra ascendió a más de 8,000 millones de dólares. Entonces está facilito, ecuatorianos. ¿Quiénes se perjudicaron con el golpe de Estado? El pueblo. ¿Quiénes se beneficiaron del golpe de Estado? Los banqueros corruptos, porque salieron en libertad los que estaban presos, y los gobiernos subsiguientes, el de Alfredo Palacio, el de Rafael Correa y el actual de Lenín Moreno, no han vuelto a recuperar un solo dólar de la plata robada. Ahora, y tal vez este es otro documento con importante. Esta reseña importante suya. Entonces, ¿por qué cayó
Lucio Gutiérrez. Se dice que porque le trajo a la Bucaramanga, también se dice porque cambió la Corte Suprema a través de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles fueron los motivos de la caída de Lucio Gutiérrez? Los motivos más importantes son los que acabé de mencionar. El gobierno de Lucio Gutiérrez es el único que recuperó la plata robada. Entonces los banqueros maniobraron, los banqueros utilizaron a los generales traidores del mando militar del año 2005 para que den el golpe de Estado. Los banqueros compraron a ciertos medios de comunicación, a ciertos periodistas, a ciertos activistas políticos para que exacerben los errores políticos cometidos por Lucio Gutiérrez. Y como dice en este editorial del periódico La Hora, publicado el 4 de agosto del año 2010 con el título Recuerdos de Abril, aquí se habla, les voy a leer un pequeño párrafo. Cuando se habla del golpe de Estado contra Gutiérrez, suele pasarse por alto el carácter obscenamente minoritario de los llamados forajidos, que movidos por un impulso reaccionario, racista, por venganza y por odio, terminaron con el gobierno que tiene las mejores cifras de toda la historia del Ecuador. Lo dicen ellos, yo solamente les repito. ¿Y por qué por racismo? Porque decía la oligarquía de Quito, manejada por la izquierda democrática, y la oligarquía de Guayaquil, representada por el Partido Social Cristiano, no puede, decían ellos, un indio como Lucio Gutiérrez ser presidente del Ecuador. No puede un cholo ser presidente del Ecuador, porque piensan que solamente ellos, la oligarquía, son los únicos destinados a gobernar el Ecuador. Y por venganza, porque justamente en mi gobierno no les dejé a estos oligarcas corruptos, acostumbrados a manejar los negocios del Ecuador, que metan sus manos en los negocios petroleros, en los contratos telefónicos. Por eso también, ecuatorianos y amigos de Imbabura, mi gobierno es el único que no tiene un ministro preso por corrupto, que no tiene un ministro prófugo de la justicia por ladrón, como tienen todos los gobiernos. El gobierno de la izquierda democrática, el gobierno de los socialcristianos, el gobierno del expresidente que en paz descanse, Sixto Durán, el gobierno de Rafael Correa, ni se diga, todo el gabinete presos o prófugos por ladrones, el gobierno del actual presidente Lenín Moreno, ahí está el doctor Espinel preso por haberse robado la plata del IES, y cuántos prófugos, como el doctor o economista Ramiro González y tantos otros prófugos de la justicia por ladrones. El único que no tiene un ministro preso, repito, el de Lucio Gutiérrez, y por eso actuaron por venganza, por racismo, como lo dice la prensa nacional. No lo digo yo, lo dice la prensa nacional. Simplemente pues yo me remito igualmente a lo que dice la prensa ecuatoriana, que el gobierno de Lucio Gutiérrez en cifras el mejor de toda la historia del Ecuador. Ahora, y no perdonaron que un hombre de pueblo como Lucio Gutiérrez llegue al poder, les enseñe a gobernar, llegue al poder y les enseñe a gobernar y bien, sin robarse un solo centavo del pueblo ecuatoriano. Ahora, se le criticaba en ese tiempo se decía que usted fue a Estados Unidos a saludar con el presidente George Bush y se declaró el amigo más fiel del gobierno americano. Ahí un poco se tergiversaron sus expresiones. ¿Qué fue lo que usted dijo en aquella reunión con el presidente de Estados Unidos? Mire, les voy a dar una primicia dentro de poco para que vean las mentiras que se dijeron, especialmente en el gobierno anterior, en donde decían Lucio huyó, Lucio cobarde, Lucio corrupto, Lucio ladrón, en todas las sabatinas. Pero mire, Lucio está aquí, conversando con usted, libre, recorriendo el país sin guardaespaldas. Mientras que el que me decía corrupto, ladrón, cobarde, ¿en dónde está? ¿Por qué no viene a dar la cara como dio Lucio Gutiérrez? Esa es la gran diferencia. Ecuatorianos, ya no crean más mentiras. Y próximamente voy a sacar un video que ya lo tengo en mi poder, en donde está toda la declaración mía después de la cita que tuve con el presidente de Estados Unidos, en donde decía, ante la pregunta de uno de los periodistas en la rueda de prensa, que puedo ser el mejor amigo de los Estados Unidos en 5 cosas: en la lucha contra la corrupción, en la lucha por fortalecer la democracia, en la lucha por reducir la pobreza en América Latina, en la lucha contra el terrorismo y en la lucha contra el narcotráfico.
Eso es lo que la prensa ecuatoriana, porque en mi gobierno no hubo pautaje, hay que decirlo, porque en mi gobierno fue de austeridad, ahorré más de 2.500 millones de dólares, tal vez ese fue el error político más grande, no gasté nada en publicidad para que el pueblo ecuatoriano conozca lo que estaba haciendo el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces también un sector de la prensa exacerbó los errores, mintió, mutiló mis declaraciones y hizo aparecer pues como que yo gratuitamente me estaba declarando como el mejor amigo de los Estados Unidos, lo que no fue cierto. Lo que yo dije es lo que acabo de mencionar. Puedo ser el mejor amigo de los Estados Unidos en 5 cosas y lo ratifico ahora. Y si vuelvo a ser presidente volveré a decir que puedo ser amigo de los Estados Unidos, amigo de Alemania, amigo de Israel, amigo de Colombia, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Chile, en estas 5 cosas. En la lucha por reducir la pobreza en el Ecuador y en América Latina, en la lucha por fortalecer la democracia, en la lucha contra la corrupción que tanto daño está haciendo al Ecuador, y también en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En eso pues me mantendré toda la vida. Ahora también se dijo en ese tiempo, y de acuerdo a los análisis políticos, que usted se derechizó en su gobierno. Es decir, comenzó con el apoyo del MPD, de Pachacuti, y luego como que fue a caer en manos de la derecha ecuatoriana, a través de partidos cristianos y otros partidos. Bueno, se dijeron muchas cosas, porque no le podían decir a Lucio Gutiérrez ladrón, no le podían decir a Lucio Gutiérrez vago, no podían decir que el gobierno de Lucio Gutiérrez era malo. Ya estamos demostrándolo, el mejor de toda la historia del Ecuador. Aquí tengo otro editorial del periódico El Comercio, en donde se habla que si se hubiera continuado con el modelo Gutiérrez, hablan del modelo Gutiérrez, un modelo en donde se ahorró dinero, un modelo en donde no se robó dinero, un modelo en donde se manejó con pulcritud los dineros del pueblo ecuatoriano. Si se hubiera continuado con ese modelo, en el modelo de Lucio Gutiérrez se ahorraron más de 2.500 millones de dólares. En este editorial se menciona que al año 2016, cuando hubo el terremoto, el Ecuador debería haber tenido 40.840 millones de dólares. Este editorial se publicó en El Comercio con el título Los Fonditos, el 1 de mayo del año 2016. Hubiéramos tenido más de 40.000 millones de dólares y al año 2020 alrededor de 50.000 millones de dólares. Dinero más que suficiente para enfrentar la crisis. Pero ¿cuánto dinero hemos tenido? Cero. ¿Cuánto dinero tuvimos cuando hubo el terremoto? Cero. Entonces el pueblo ecuatoriano tiene razón. ¿Para qué tener gobiernos si cada vez que hay emergencia es el pueblo el que tiene que salir a darle dinero al gobierno? El pueblo salió a darle dinero a Rafael Correa porque nos subieron el IVA del 12 al 14%, porque nos subieron impuestos, porque nos pidieron días de sueldos. Y el Ecuador, como siempre, generoso como es, salimos a contribuir, a auxiliar a nuestros hermanos de Manabí y de Esmeraldas. Y luego estamos en esta pandemia en la que nuevamente el gobierno no tiene un centavo y nos pide a los ecuatorianos y baja los sueldos a los trabajadores, pero cometen errores garrafales que me indignan. Mientras le cobran al pueblo pobre, condonan deudas, les perdonan deudas a los más ricos del país por 4.500 millones de dólares, les condonan a los banqueros, les condonan a las empresas petroleras, empresas telefónicas, por el amor de Dios. Y entonces pues sí se culpó a Lucio Gutiérrez, que se derechizó. Yo les digo, amigos que me están escuchando, ¿quién es más de izquierda? Lucio Gutiérrez, que redujo la pobreza a más del 4% anual, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador, o por ejemplo Rafael Correa, o por ejemplo Lenín Moreno, que dicen que son de izquierda y han incrementado la pobreza en el Ecuador. ¿Quién es más de izquierda? Si Lucio Gutiérrez, que encarceló a 5 banqueros corruptos y que cobró y recuperó más de 1.000 millones de dólares de la plata que se robaron, o los gobiernos posteriores, Rafael Palacio, Rafael Correa, Lenín Moreno, que les dejaron en libertad a los banqueros corruptos y no cobraron un solo dólar más de la plata que se robaron. Les pregunto, ¿quién es más de izquierda? Si Lucio Gutiérrez, que en la práctica generó más de 250.000 empleos plenos, como nos dice la prensa, o los otros gobiernos que me acusan
de haberme derechizado, y ellos más bien han generado desempleo en los más pobres del país. Y según las estadísticas, los banqueros nunca ganaron tanta plata como en el gobierno de Rafael Correa. Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir por tanta mentira que se dijo, que Lucio Gutiérrez huyó, que Lucio Gutiérrez es cobarde. Lucio Gutiérrez es el único presidente que, estando el gobierno golpista en el poder, yo vine a la cárcel, vine al penal García Moreno a dar la cara, como tiene que hacer un presidente digno, como tiene que hacer un presidente de honor. Y por eso pues estoy en esta lucha para con ustedes, si nuevamente me dan su confianza como hace 15 años, rescatar al país. El país está cayendo a pedazos, la corrupción campea. De ahí que, ecuatorianos, yo les quiero convocar a que a través de una consulta popular aprobemos cadena perpetua para todos los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, y también a través de cadena perpetua aprobar un procedimiento expedito, abreviado, para que en un plazo no mayor a 3 meses el funcionario público ladrón esté preso y devuelva la plata que se robó. Y si no devuelve la plata que se robó, todo su entorno familiar preso hasta que devuelva la plata robada del pueblo ecuatoriano. Y también cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que reciben dinero de los ladrones, les dejan en libertad por falta de pruebas o les ponen penas pequeñitas para que cumplan la mitad y salgan a disfrutar de los millones que se robaron del pueblo ecuatoriano, mientras que a la gente pobre, por no tener plata, sí la condenan. Igualmente cadena perpetua para estos integrantes del Consejo Nacional Electoral, que a través del fraude electoral le hacen ganar a un candidato por el que el pueblo no votó, y después de este candidato recupera 10, 100 veces más la plata que pagó al Consejo Electoral para ganar fraudulentamente la presidencia, la asamblea, la prefectura, la alcaldía, la concejalía, etcétera, construyendo obras de mala calidad que al año ya no sirven, o construyendo también edificios y obras públicas que no son de utilidad para el pueblo ecuatoriano. Coronel Gutiérrez, ¿usted cree que se deben adelantar las elecciones, postergar, hacerlas en febrero, destituir a la presidenta del CNE, como ha planteado el contralor Pablo Celi? Las leyes son para cumplirlas. Ya. Y si hay movimientos políticos que violaron la ley, por supuesto que tienen que ser destituidos, porque si no, entonces que nadie cumpla la ley, pues. Y el Ecuador se convierte en un país en el que impone su ley el más fuerte. Por el amor de Dios, el Consejo Nacional Electoral, que dejen esas prácticas corruptas de recibir dinero y aprobar a partidos y movimientos políticos con firmas falsas. Eso tiene que terminarse. ¿Cómo podemos confiar en un Consejo Nacional Electoral que actúa de esa manera, que reconoce a movimientos con firmas falsas? Y les voy a decir algo más. Escuché el otro día que alguien del Consejo Electoral decía, es que lo que pasa que ya les hemos dado el fondo partidario, es que lo que pasa que ya tienen alcaldes electos. ¿Cómo puede ser eso? Si no cumplen la ley, tienen que ser eliminados del registro electoral. En cambio, partidos como Sociedad Patriótica, que cumplimos todos los requisitos de la ley, estos señores del Consejo Nacional Electoral, por 4º año consecutivo, no nos dan un centavo del fondo partidario. Nosotros, que tenemos derecho al fondo partidario, no nos dan. Y movimientos que incumplen con la ley, que no tienen derecho a recibir el fondo partidario, a ellos sí les dan el fondo partidario. En algún momento también estos señores del Consejo Nacional Electoral tendrán que responder ante la ley, porque, insisto, están permitiendo que se viole la ley, y nadie tiene que violar la ley en nuestro país. Por lo tanto, debe ser destituida, como plantea el Contralor, a la presidenta del CNE, a los vocales también. Bueno, si es que eso dice la ley, pues tiene que la ley cumplirse, porque aquí nadie debe estar por encima de la ley. La ley se la hace para que se la cumpla. Y si este Consejo Nacional Electoral, que incumple la ley dice que cuando un partido político como Sociedad Patriótica cumple todos los requisitos, se le tiene que dar el fondo partidario, y no nos dan. Hemos competido en el 2017
hemos competido en las elecciones del 2019 y vamos a competir en las elecciones del 2020 sin recibir un centavo del fondo partidario. Y nuestro fondo no es que se restituya el erario nacional. El dinero que le corresponde a Sociedad Patriótica se reparten entre el Partido Social Cristiano, entre Alianza País, el Movimiento Creo y los otros movimientos que dominan en el Consejo Nacional Electoral. Por eso también nuestra propuesta es, a través de una consulta popular, aprobar una nueva constitución para que el Ecuador vuelva a las 3 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, totalmente independientes y autónomas, para recuperar la majestad del primer poder del Estado y darle el nombre que le corresponde, Congreso Nacional de la República, para devolver a la Contraloría la capacidad de controlar los contratos antes de que se firmen, y no como ahora, la Contraloría entra a actuar cuando la plata ya se han robado y los pillos han fugado del país, para darle mayor capacidad anticorrupción en la Fiscalía, para normar la carrera judicial en base a probidad, en base a ética, y las vacantes que sean llenadas en base a cooptación, para reducir drásticamente el número de asambleístas, y también pues para que el Consejo Nacional Electoral vuelva a ser integrado por un representante de los 7 partidos más votados, para que se termine la corrupción, como era antes, porque a partir de que un solo partido político nombra a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, tenemos estos resultados de esta persecución, como la persecución que realizan en contra de Sociedad Patriótica, y todos estos resultados totalmente cuestionados, como las elecciones que ganó Rafael Correa en una sola vuelta, cuando todo el país sabe que eso fue falso, que fue con fraude electoral. Por eso debemos nuevamente volver al Consejo Nacional Electoral como antes, que se llamaba Tribunal Supremo Electoral, y en donde había un representante de cada partido político. Entonces yo luchaba y defendía los votos de mi partido político, usted los de su partido político, la persona que estaba acá los de su partido político, y así entre todos defendíamos y cuidábamos los votos de nuestro partido político, y es por eso pues que los resultados eran mucho más creíbles, eran mucho más transparentes que lo que lamentablemente tenemos ahora. Muy bien, coronel, habrá tiempo para conversar en otras ocasiones, porque como ya está de candidato, ya nos veremos en el futuro. Así que gracias por la entrevista y un mensaje para los zimbabureños que le están mirando en este día. Invitarles a los amigos de Imbabura y de todo el Ecuador que las puertas de Sociedad Patriótica están completamente abiertas. Sociedad Patriótica es un partido serio. Sociedad Patriótica es el que hizo el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador. Y ese partido serio les abre las puertas a todos ustedes para que formen parte de nuestras directivas provinciales, de nuestra directiva nacional, de nuestras directivas cantonales, para que sean parte de los candidatos a asambleístas nacionales, al Parlamento andino, y también para que sean candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Queremos cambiar el Ecuador, vamos a volver a que la economía crezca al 8 al 9%, convirtiéndole al Ecuador en un centro financiero internacional. Vamos a bajar los intereses de la banca privada al 4 y al 5% anual, como es en el mundo internacional, y en la banca pública bajar los intereses de los préstamos al 3% en unos casos, y dar microcréditos al 0% de interés con 1 a 2 años de gracia. El único requisito será presentar el proyecto productivo, que lo va a hacer el propio gobierno. El gobierno ayudará en la comercialización de los productos tanto dentro del país como fuera del Ecuador, y se elimina la central de riesgo. El Ecuador sí puede salir adelante. Por eso nuestro grito de guerra es: lucharemos, venceremos y volveremos, y vive el Ecuador. Muy bien, el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República en el 2003 al 2005 aquí en Expectativa. Gracias por atender esta entrevista.